para las elecciones del 3 de mayo. Buenas noches, Jimena, un verdadero gusto estar contigo y, como lo hice a través de Twitter, felicitarte por ese merecidísimo premio que ha mostrado lo que puede hacer el buen periodismo en aras de la democracia y en defensa de los derechos de la soberanía popular. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Usted es muy amable. Yo siempre he dicho, los periodistas solamente cumplimos con nuestro trabajo y a veces lo que pasa es que somos más visibles, creo, ¿no? Porque la gente, la lucha ha sido de todo el pueblo, todos hemos estado de alguna manera, pero algunas caras somos más visibles que otras y como que hace un poquito... Muy merecido. Gracias, Juan Carlos. Recién el Tribunal Supremo Electoral, permítame salir con este tema, por favor. Ha dado plazo hasta mañana para que los partidos políticos puedan subsanar algunas observaciones sobre, por ejemplo, las habilitaciones, inhabilitaciones, el tema de la residencia. ¿Qué dice usted de este tema? Primero, una mención a Comunidad Ciudadana. Hemos sido una candidatura que no ha tenido ni una sola inhabilitación. Hemos tenido varias observaciones que estamos subsanando y que vamos a presentar a consideración del tribunal y esperamos que la gran mayoría haya podido superar lo que son temas burocráticos o administrativos. Y esto tiene que ver con la responsabilidad de presentar candidaturas prácticamente en todo el país, como corresponde a una candidatura que pretende ganar la elección. Segundo, hacerlo con seriedad. No tener un solo inhabilitado es un tema de orgullo para el equipo de trabajo que estuvo muy presente en la idea de hacer las cosas adecuadamente. Pero entiendo que la pregunta que haces, Jimena, tiene que ver con la gran pregunta que se está haciendo el país entero. ¿Se habilita o no a Evo Morales? ¿Se habilita o no al expresidente Morales? En mi lectura, el artículo 149 de la Constitución es inequívoco. Establece claramente 2 años de residencia permanente y continua inmediatamente antes de la elección en la circunscripción en la que vas a inscribirte como candidato. En este contexto creo que no hay discusión el hecho de que el presidente de entonces renunciara a la presidencia y en el momento después de renunciar a la presidencia estableciera un pedido él de asilo político. Pidió asilo político a México y México le concedió el asilo político. En el momento en que le conceden el asilo político, él ha pedido un cambio de residencia, México se lo ha otorgado, luego esa residencia se ha trasladado a la Argentina, pero no hay ninguna posibilidad de interpretar nada más que no tiene residencia permanente en Bolivia en los últimos 3 meses, lo cual es un requisito imprescindible para ello. Y no se puede analizar la idea de la residencia intermitente versus la residencia permanente, que fue la interpretación que hizo un fallo del Tribunal Constitucional sobre un caso particular de Rebeca Delgado que presentó Norma Pierola. ¿Por qué? Primero porque en ese caso se estaba hablando de una residencia entre La Paz y Cochabamba, en el interior del territorio boliviano. Y segundo, porque no había ninguna consideración en ese fallo, ni directa ni indirecta, a un tema clave que hace la diferencia, que tiene que ver con asilo político o refugio político, que define una residencia claramente distinta del país en el que tú estabas. El Tribunal Supremo Electoral está en este momento trabajando en función a 3 normativas. Primero, la Constitución Política del Estado, pero también tiene la 026 ahí para poder debatir, estar en sala plena, y tiene también la Ley de Organizaciones de Partidos Políticos. En realidad, el Tribunal Supremo Electoral tendría que haber sido más claro, porque como usted dice, está la Constitución Política del Estado y era muy claro el tema de la inhabilitación por el tema de la residencia. Sí, primero un elemento clave, Jimena, que creo que no puede dudarlo nadie. Por encima de cualquier normativa está la Constitución Política del Estado. Primer criterio. Un criterio que yo tengo sobre el Tribunal Supremo Electoral. Yo tengo mucha confianza en su presidente y en los miembros que integran el Tribunal Supremo, y entiendo que ellos están cumpliendo los plazos y cumpliendo la normativa de manera muy rigurosa. A veces uno dice, puede ser un exceso de formalismo. Habrá que esperar en el momento en que se le ha pedido al expresidente que haga una aclaración, no solamente sobre el tema de la residencia, sino sobre otros 2 puntos, si la hace o no la hace. Una vez cumplido el plazo, y estamos a pocas horas de que ello ocurra, vamos a conocer verdaderamente si el Tribunal Supremo Electoral, como yo creo, va a confirmar el hecho de que tiene que inhabilitar al expresidente Morales. Si eso no ocurre, vamos a tener un terremoto político.
El Tribunal Supremo Electoral tiene la confianza del pueblo boliviano. Toda la lucha del año pasado ha sido porque sea un proceso con transparencia, con credibilidad rumbo a las elecciones y para que el 3 de mayo el Tribunal Supremo Electoral no solamente nos cuente bien los votos, sino, y usted lo sabe muy bien, un proceso democrático no se mide por la cantidad de veces que vamos a votar, sino cómo vamos, informados. El Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, no sé, debería hacer algunas sesiones de sala plena públicas para el tema de la transparencia, para que el ciudadano vea lo que se está haciendo. La tentación de respuesta es sí, por supuesto que deberían hacerlos en sala plena pública, pero hay temas delicados que no tienen que ver necesariamente con ocultar información o con tergiversarla o con hacer las cosas por debajo de la mesa, sino tiene que ver con algunos aspectos delicados que definen la necesidad de un debate en profundidad de consideraciones como esta. Vamos a suponer que hubiera un debate sobre la habilitación o inhabilitación del expresidente Morales. Suponte que por una razón de interpretación jurídica, uno o dos miembros del Tribunal Supremo dicen, no, hay que habilitarlo, creemos que hay que habilitarlo por A, B o C razones. De pronto esas personas, medio país va a considerarlas enemigos. Entonces, a veces uno, y entiendo esto, la emocionalidad no te permite comprender que pueden haber argumentos jurídicos, que uno pueda no compartirlos, que pueda decir políticamente es inaceptable. Entonces, yo tendría un poco de cuidado en ese contexto. Estamos hablando entonces, más allá del tema de la normativa, que usted lo ha dejado claro, primero el respeto a la Constitución Política del Estado, y ese término que se maneja desde hace tanto tiempo, lo políticamente correcto. Yo creo que en el caso de la ley tenemos que acostumbrarnos a algo fundamental, el sometimiento a la ley. Si la ley le hubiera permitido al expresidente Morales participar, uno puede patalear, dar dos volteos mortales, decir, y políticamente está en el derecho de decir, me parece un error, me parece inaceptable, pero hay que aceptarlo. En este contexto creo que la ley es para todos y la única servidumbre que no mancha, como diría Franz Tamayo, es la de la ley. Sobre las elecciones del 20 de octubre, lo que le costó al país 217 millones de bolivianos, Juan Carlos Mesa. Bueno, si uno va sumando desde el 21 de febrero del 2016, que ahí costó 156 millones de bolivianos, la del 21 de febrero, donde la gente dijo que no, pero igual se siguió. Las primarias, 26.900.000 bolivianos. Las elecciones generales del 20 de octubre, 217.300.000 bolivianos. Este es un costo... Tirados al canasto de la basura. Exactamente, o sea, esa plata de todos nosotros, de todos los bolivianos, se ha tirado a la basura. ¿Debería alguien asumir la responsabilidad? ¿No ve acá un daño económico al Estado de todo lo que se ha hecho con este dinero? Definitiva y categóricamente sí. Ha habido un daño al Estado que ha perjudicado al conjunto de la población boliviana en dos oportunidades, en tres en realidad, tú lo has mencionado claramente, el 21 de febrero, las primarias truchas, sí, y la anulación de esta elección por el fraude gigantesco que hizo el gobierno. Ese daño al Estado tiene protagonistas con nombre y apellido. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que fueron el brazo operador de un beneficiario directo que fue el gobierno del MAS, el presidente Evo Morales, porque el fraude no fue hecho abstractamente, no es que se le ocurrió a la señora Choque hacer un fraude porque le gustaba hacer fraude, no, había un beneficiario del fraude y una víctima del fraude. El beneficiario del fraude fue Evo Morales y es obvio que siendo presidente, él, el vicepresidente y sus ministros promovieron ese fraude. Las víctimas inmediatas fuimos nosotros, comunidad ciudadana, pero fue el pueblo boliviano. Y esto es una cosa que yo quiero subrayar. Nosotros asumimos obviamente y reclamamos la segunda vuelta y promovimos de manera explícita el desconocimiento al proceso electoral. Inmediatamente se conoció el informe preliminar de la OEA y llamamos a la movilización popular. Pero fuimos conscientes de que el bien mayor era la defensa de la democracia y nos dimos cuenta de que éramos los primeros perjudicados, pero se perjudicaba la democracia en su conjunto. Pero la pregunta es muy clara, Jimena, tú tienes toda la razón. No solamente hay un daño desde el punto de vista político, hay un daño desde el punto de vista moral, sino que hay un daño real, un daño que se mide en millones de pesos bolivianos gastados de manera absolutamente irresponsable y que llevaron al desastre, al proceso, y en consecuencia hay alguien que tiene que pagarlos, y ese alguien es el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral.
¿Se debería iniciar alguna acción penal, sentar algún tipo de precedente en estos temas? Porque ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Rebeca Delgado, se le tiene que dar una indemnización económica. ¿Quién la va a pagar? ¿El Estado boliviano, nuevamente nosotros de nuestros bolsillos, o los vocales que estuvieron involucrados en sus decisiones? Entiendo yo que en la jurisprudencia boliviana existe primero la consideración del daño al que tú mereces ser resarcido. En el caso que tú mencionas de Rebeca Delgado, es un ejemplo. Para poner un ejemplo, ella ha sufrido un daño, pero no tiene sentido que ese daño sea resarcido por el Estado abstractamente. Es decir, el Estado sí es el responsable porque es el titular, pero el Estado a su vez tiene que decir, a ver un ratito, este daño que le han hecho al Estado, ¿quién lo ha hecho? Hay que identificar a esas personas, enjuiciarlas y generar una obligación económica, además de lo que pueda hacer la sentencia de lo que se llama pena corporal, es decir, que estés en la cárcel. Eso me parece muy claro. El año pasado hubo mucha evidencia de cómo hacían uso de los bienes del Estado. Ha presentado recién, hace unos 12 días, el abogado Ramiro Vega ante el Tribunal Supremo Electoral, precisamente para hacer un seguimiento a esto. Hay las denuncias claras sobre el uso de bienes del Estado también y la desigualdad durante cuando los candidatos. ¿Usted qué piensa de este tema? ¿Se debería también sentar precedente con relación a todo lo que ya hemos vivido? Definitivamente sí. Nosotros lo denunciamos a lo largo del proceso electoral en su conjunto. No solamente un gobierno que utilizaba el Tribunal Supremo Electoral como propio, que estableció reglas para legitimar a Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos. Estabas hablando tú de los millones que ha costado la elección. Yo recordaba permanentemente una cifra que se me ha quedado grabada: 528 millones de dólares para el Ministerio, de bolivianos, para el Ministerio de Comunicación en el presupuesto 2019. Es decir, 70 millones de dólares para, comillas, publicidad gubernamental, para, objetivamente, propaganda descarada del gobierno. Te estoy hablando de una cifra estrambótica. Si tú comparas el presupuesto del Ministerio de Comunicación del año 2019 con el 18, el 17, el 16 y el 15, te darás cuenta de que se más que duplicó ese presupuesto. Además del uso del canal del Estado como si fuera el canal propiedad de Evo Morales, lo propio de la red Patria Nueva, para no hablar del avión presidencial, de los ministros de Estado que decían públicamente que iban a dedicar una parte del tiempo a la gestión y una parte a la campaña y no se ruborizaban. Es decir, fue un verdadero escándalo. Y esto nos plantea la pregunta de si la reelección tiene sentido en la lógica de decir, la reelección en Estados Unidos nadie va a discutir y nadie va a decir el señor Trump o el señor Clinton o el señor Obama están haciendo campaña con los bienes del Estado porque están muy claramente delimitados, cumplen la norma, pero aquí no. Y entonces quien ejerce la presidencia y va a la reelección tiende, directa o indirectamente, aún con la mejor voluntad, probablemente es el caso actual, de no poder discernir, no hacer una diferenciación entre en qué momento estás haciendo gestión, presidente. Tú inauguras una carretera o prometes la terminación de un aeropuerto. ¿Eso es campaña o eso es obras de gobierno? Ese es un tema, pero lo del gobierno del MAS fue un escándalo. En caso de que usted sea electo presidente el 3 de mayo, ¿borraría el tema de la reelección? ¿Pediría algún mecanismo legal para que se saque el tema de la reelección? En mi opinión personal, yo soy partidario del modelo norteamericano, 4 años y 4 años. El modelo norteamericano con dos características muy claras. Si has sido presidente 4 años, te has presentado a la reelección y has perdido, hasta luego. Bye, si has ganado la reelección, termina tu segundo mandato, el caso del señor Obama. Te garantizo que le ganaría una elección a Trump en este momento, sí, pero es obvio que no lo puede hacer. Y Obama es un hombre joven, es un hombre en plenitud, es un hombre muy popular. Pero esa es una norma muy sana. Bien, esa es mi opinión personal. Pero creo que por lo que estamos considerando ahora, la posibilidad de discutir si se debe eliminar la reelección inmediata, yo estoy abierto a ello. Estoy abierto, requiere de una reforma constitucional, claro, y requiere de 2/3 de la Asamblea y de un referéndum de salida. Y probablemente en un referéndum de salida, después de la experiencia que hemos tenido, casi seguro estoy que ganaría de manera mayoritaria no a la reelección.
Yo soy favorable a una reelección en 2 periodos de 4 años, pero estoy perfectamente abierto a debatir el tema y a aceptar, si la mayoría de la gente lo cree, a que no haya reelección. Estamos hablando prácticamente de temas que tienen que ver con la democracia en su esencia. Otro de los aspectos que son fundamentales en la democracia son los debates. El Tribunal Supremo Electoral podría haber obligado a un debate como se dan en otros países, que todos los candidatos a la presidencia están obligados a debatir. Yo te diría que es un imperativo que no requiere de una obligatoriedad legal, pero que no se puede concebir en democracia no llevar adelante un debate. A mí me parece que es una obligación, si no una obligación legal, una obligación democrática. Es un derecho de los ciudadanos el conocer el contraste de opinión entre las candidaturas. Porque una cosa es que tú me preguntes sobre mi programa, yo te contesto, y otra cosa más compleja, más difícil y mucho más ilustrativa, es que 1 o 2 o 3 candidatos contrasten una propuesta con otra. Es decir, en hidrocarburos, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer aquel? Creo que eso es clave. Y hemos tenido 14 años de sequía de debates porque al presidente no le ha dado la gana, perdón la expresión, de ir a ningún debate porque se consideraba estar por encima del bien y del mal. O que debatía solo con el pueblo. Exactamente, debatía, hablaba solo al pueblo porque nunca escuchaba. Pero en lo particular, por supuesto que yo como candidato creo que es mi obligación y estoy dispuesto a asistir a los debates a los que sea invitado. En la movilización que derivó en la salida de Evo Morales, en una salida que él toma como decisión irse del país, se luchó también por un proceso transparente, por la institucionalidad, la credibilidad y porque los candidatos a la presidencia vayan en igualdad de condiciones. ¿Usted está yendo en igualdad de condiciones? No, nosotros hemos expresado claramente, y lo acabamos de comentar hace un minuto, que no hay igualdad de condiciones cuando tienes a un jefe de Estado que es candidato a la presidencia, en este caso la presidenta Yanine Áñez, que es candidata a la presidencia y que es presidenta y que tiene las ventajas inevitables que, como te decía, es muy difícil diferenciar en qué momento eres candidata y en qué momento eres presidenta del Estado. Y eso marca una diferencia que no es de igualdad. Más allá de las consideraciones de fondo, yo creo que la presidenta tenía un mandato específico, que era el mandato que estaba llevando a cabo con gran valentía. Ella enfrentó, y hay que respetar profundamente esa decisión, el momento más crítico, logró una pacificación compleja, con pérdida de vidas humanas que todos lamentamos, por supuesto, que deberán ser investigadas en su momento, pero creo que hizo lo mejor que pudo en ese contexto, convocó a elecciones con valentía, logró un acuerdo que hay que reconocerle a la Asamblea Legislativa y eligió a un presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es un hombre de gran prestigio, que nos dé una gran tranquilidad a todos. Luego tomó una decisión que en mi opinión es una decisión equivocada. Pero ese es un tema aparte, eso ya está cerrado y no voy a entrar a debatir más sobre ello. Lo que sí creo es que quien está gobernando en un país como Bolivia, con las limitaciones de cumplimiento de la ley, está en ventaja sobre los candidatos que no ejercemos ese cargo. Sobre la misma pregunta en torno a la reelección, ¿usted estaría de acuerdo en que se modifique a través de todos los mecanismos legales sobre el hecho de ser presidente y ser candidato? Bueno, ese es el punto. Si planteamos la reelección continua, inevitablemente eres presidente y candidato. Y pero probablemente esa va a ser la razón, porque antes en la anterior constitución, para evitar ese problema, lo que tenías era la posibilidad de reelección con un periodo intermedio, es decir, terminabas un periodo, tenías que esperar un periodo siguiente y podías volver a ser candidato. En el caso de la constitución de Evo Morales, la del 2009, establece una sola reelección consecutiva, que en principio parecía bien, era el tipo de modelo americano, aunque con 5 años por periodo en cada etapa, son 10 y no 8. Pero las dificultades están en esa, ¿cómo garantizas tú la neutralidad de quien es presidente en el ejercicio del poder siendo candidato? Volviendo al tema de los debates, la ausencia de debate genera algo que es muy desagradable en democracia, la guerra sucia, el desprestigio entre candidatos. Y el pueblo boliviano, después de su lucha, merece escuchar propuestas, escuchar programas y no entrar a la guerra sucia de la que de pronto surgen, vemos actitudes agresivas, tal vez un choclo por acá o un tomate por allá, un abucheo por allá.
esos son los riesgos de no tener debate, de no mostrar los programas, los planes, de no escuchar a nuestros candidatos discutiendo sobre lo que van a hacer en caso de ser electos. Totalmente de acuerdo, y debo decirte con no falsa modestia, sino con claridad, creo que nuestra candidatura, la de Comunidad Ciudadana, el año pasado fue una candidatura que se manejó con claridad, con limpieza, sin guerra sucia, estableciendo un criterio en el que es legítimo que tú hagas notar tus diferencias, pero como tú muy bien has dicho, con ideas. Yo puedo discrepar con otro candidato porque le puedo decir, mira, tu programa no me parece adecuado, o creo que la política económica que tú estás planteando es incorrecta para Bolivia, y ahí hay perfecta condición de hacer una discusión, incluso una discusión intensa, pero de ideas con ideas. Pero lo que tú dices es exactamente eso. El debate te permite hacer este intercambio de ideas y mostrar las diferencias con otros candidatos. Pero la otra lógica, la de no debates, es un espacio cerrado que ayuda a la guerra sucia. La guerra sucia ha sido uno de los elementos que lamentablemente creo que no ha habido mayor intensidad de guerra sucia en la historia electoral democrática del país que la que sufrimos en 2019 y en particular quien les habla como candidato. Bueno, el debate nos permite también escuchar y poder contrastar las ideas y posiciones sobre temas muy sensibles que tiene que saber, y hay temas que se han dejado muy sueltos en Bolivia, ¿no? En estos 14 años, el tema de educación, el tema de salud, son propuestas, son ideas que nosotros como bolivianos necesitamos escuchar. En este sentido, nosotros lo que estamos planteando a la comunidad boliviana es: Evo Morales ha dejado de ser presidente, pero los problemas que hemos heredado de Evo Morales siguen vigentes. El problema de la salud, el problema específico de la lucha contra el cáncer. Nosotros insistimos en la idea de una propuesta de tratamiento gratuito contra el cáncer, que es la segunda enfermedad más grave después de las enfermedades coronarias. Creemos que hay que hacer un cambio en la gestión de salud. Tenemos problemas dramáticos y es probablemente uno de los temas más críticos, el cambio total de la cabeza del sistema judicial. Hay que cambiar al Ministerio Público, hay que reformar la policía y hay que empezar a preocuparse de cuestiones económicas vinculadas al aumento de precios. No solamente el tema del cambio de la moneda, el tema de la inflación, sino el alza de precios, la falta de oportunidades de trabajo, que son aspectos en los que Comunidad Ciudadana ha planteado un programa, creemos, consistente, que se ha profundizado con relación a las propuestas del 2019. Bueno, hay de pronto el temor, y he estado viendo que después del 3 de mayo, después de las elecciones, después de que haya un nuevo gobierno, las cuentas por la fiesta económica de los últimos 14 años las va a tener que pagar el próximo o la próxima presidente o presidenta de este país. Y uno dice y escucha, hay que tener mucho coraje, hay que estar seguro de que lo que va a venir más adelante son las fuertes cuentas que se tienen que pagar de esos 14 años. Sí, primer elemento, el candidato presidencial del MAS, el señor Luis Arce, se jactó durante muchísimos años del milagro económico boliviano y de lo extraordinario que estaba haciendo en términos macroeconómicos y de los grandes ingresos y de los grandes beneficios que recibía la sociedad boliviana. Lo que en realidad pasó, sobre todo desde el 2014 a hoy, son ya 6 años, es que el gobierno, que había logrado precios internacionales extraordinariamente bonancibles, empezó a comerse la grasa, y empezó a comerse la grasa en perjuicio de datos fundamentales como el déficit fiscal, como las reservas del Banco Central, como la reducción de la inversión pública, y eso está generando problemas que tienen que ser resueltos con responsabilidad y con seriedad, pero entendiendo claramente, Jimena, que la respuesta no está en las recetas neoliberales de los años 90, ni en el estatismo radical, y en esto quiero ser claro, no pienso privatizar nada de lo que ya está como parte del Estado, pero hay que darle un espacio de inversión a la inversión pública internacional y a la inversión pública nacional. Yo tenía un programa en el gobierno que presidí del compro boliviano y de las ferias a la inversa, de decir, si hay un producto que el Estado puede comprar que se fabrique en Bolivia, aún con un precio que pudiera ser menos competitivo, hay que darle una ventaja comparativa. Y bueno, las empresas, la Asociación de Empresas Públicas Privadas, ¿no?, que ha estado dando buenos resultados en el Perú, digamos, acá en un vecino país, también está dentro de... Definitivamente, las asociaciones público-privadas son un escenario que te puede permitir mayor eficiencia sin la privatización.
y puede generar, por ejemplo, elementos muy interesantes en sectores que tienen cantidad de mano de obra con experiencia, que tienen parajes de explotación, me refiero a los cooperativistas mineros, que no hay en el Código Minero ni en una ley que lo permita establecer una asociación de esas cooperativas mineras con inversionistas nacionales o extranjeros que puedan enriquecer mutuamente el esfuerzo común. Y esto creo que es muy importante. Bueno, el próximo gobierno va a asumir una deuda externa bastante elevada. Si la sumamos la deuda interna, si sumamos el déficit fiscal, el déficit de la balanza comercial, la moneda, los precios del gas, la negociación Bolivia-Brasil, la situación con la Argentina, estamos hablando de temas muy densos en materia económica que me gustaría en una próxima entrevista, por favor, hablar exclusivamente de temas económicos, porque algo que le preocupa al boliviano después de su salud es también el bolsillo. Y muchas veces se ha manifestado que en política los resultados es lo que hacen la diferencia, y en economía el éxito se mide en resultados, ¿no? Con mucho gusto, Jimena, yo estoy contigo. Creo que esta es una oportunidad que tenemos de plantear una información, una propuesta, un camino que tiene un fundamento muy significativo en la economía. Nosotros tenemos 4 bases. La primera de ellas es transformación democrática, la segunda es economía sostenible, de la que hablamos tanto en macroeconomía como en el desarrollo económico en general. La tercera es comunidades inteligentes, que tiene que ver con ciudades inteligentes, con economía verde, y la cuarta tiene que ver con una sociedad justa, salud, educación, cuidados y reivindicación de los derechos de la mujer, lucha contra la violencia de género y lucha por la liberación política y la liberación económica de la mujer. Una última pregunta, don Carlos Mesa, y se lo voy a hacer a todos los candidatos cuando vengan. La mayoría de los ciudadanos bolivianos percibimos que la corrupción es un problema que nos afecta como país. Ha generado en que todos, que la ciudadanía vea una crisis de credibilidad, por ejemplo, frente a las instituciones públicas, que ha provocado que estemos en una situación de indefensión, que sepamos que el soborno, la corrupción es ya casi común. ¿Qué propuesta concreta tendría usted de política anticorrupción para evitar precisamente la corrupción en caso de llegar a ser gobierno? Lo primero y fundamental, Jimena, no se puede hacer una lucha contra la corrupción con el actual mecanismo judicial y las cabezas del Poder Judicial y con el actual Ministerio Público. El primer camino de la lucha contra la corrupción pasa por cambiar Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio Público a partir de una interpretación correcta de lo que fueron las elecciones ilegítimas del 2017. Eso tiene además que ver con trasladar la Asamblea Legislativa, la responsabilidad de selección de los candidatos a un grupo de notables, juristas todos ellos, que sean quienes van a calificar a los candidatos y candidatas a esos puestos importantes que hay que renovar. Segundo, tenemos que hacer una reforma de la policía que es fundamental en la vinculación con temas tan delicados como la seguridad, como el narcotráfico y como el control del orden de la ciudadanía en el momento de una multa de tráfico hasta el momento de un volteo de narcotráfico. En tercer lugar, el libro abierto en las licitaciones. Esto es un elemento clave, que las licitaciones incorporen también cuánto espera ganar una empresa privada que va a participar en una licitación y que eso sea parte de su propuesta y que quede claro y que no haya ningún tipo de detalle que diga, ok, tú tienes una carretera que vale 200, ahora valió 400, ¿por qué? Porque hubieron varios cambios de obra y cambios de orden. Eso no puede hacerse sino hasta un porcentaje de un 10%. Y un elemento en el que también tenemos que entrar inmediatamente es en la aprobación de una ley de transparencia. Nosotros hicimos un decreto de transparencia gubernamental, ahora tenemos que convertirlo en una ley de transparencia, que haya un gobierno en línea en la que cualquier acción de un ministerio, desde la compra de equipos antimotines hasta la contratación de carreteras, se lleve adelante adecuadamente. Y finalmente, la institucionalización de 3 entidades del Estado que son fundamentales: la Aduana Nacional, la Administración Boliviana de Carreteros e Impuestos Nacionales. Institucionalización porque son las empresas recaudadoras o gastadoras. Ese es un paquete para la lucha contra la corrupción.
La ley de transparencia de la información, recuerdo muy bien cuánto se ha trabajado, cuánto se ha luchado. De pronto me viene a la memoria de Lupe Cajías y toda la gente que ha estado en esto, el decreto, usted también, sí. Bueno, don Carlos, muchas gracias por haber venido al programa. Tantos temas por conversar con usted, sin embargo, le agradezco el hecho de que venga porque por lo menos vamos a abrir los espacios para que la gente pueda escuchar y conocer más a sus candidatos. Gracias por estar. No, por el contrario, Jimena, el agradecido soy yo, a la audiencia y a disposición en cualquier momento. Muchas gracias a usted. Bueno, gracias por acompañarnos. A don Carlos Mesa estarán los diferentes candidatos acompañándonos también en este espacio de televisión universitaria dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos, actualizamos